Hoy el mundo va a conocer a un Armando que jamás ha visto. Va a ser una noche inolvidable. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Tú me prometiste que te ibas a poner ese vestido. Jugar con el divino Hugo Lombardi se paga con sangre. Ya sé que yo quedé, pero no va a pasar. No, sí va a pasar. O te quemo tus line sheets y te quedas sin tu colección. No, ¿por qué no piensas en otra opción? Porque eso no lo voy a hacer. Vas a perder al divino Hugo. A ver, ¿qué pasa? ¿Tu novio? Los gritos se escuchan. Ay, tu novio, ya sabes cómo es. Le estoy enseñando cosas de la nueva colección que ya están y tiene dudas. Enséñale. ¿Tiene dudas? Mira, Marcela, tienen que ver esto. La colección quedó perfecta. Están hermosos, Hugo. Sí. Como todo lo que yo hago, darling. Cuídenme. Porque me les voy. ¡Qué poca vergüenza de estar aquí! No, déjame la amiga. Suéltalo. No, Sofía, piensa en tu trabajo. A ver, Quítame. ¿qué pasa aquí? Quítame. ¿Qué pasa aquí? Parece un gallinero esto. ¿Qué pasa? Ella. Yo lo único que hice fue venir para ofrecer mis servicios como modelo profesional. Y aquí la señora se me lanzó como leona. No, lo que pasa es que esta zorra me quitó a mi marido, don Hugo. Usted no la puede contratar, se lo prohíbo. ¿Qué? Tú a mí no me prohíbes nada. A ver, niña. Muéstrame tus dotes. Entiendo muy bien a tu marido. Contratada. Lo siento, señora Sofía, pero pues ya ve que a mí todo se me da súper bien. Y me voy con mis dotes. Ay, no. Bien, mamá. Cuando uno maneja grandes cantidades de dinero, la única forma de que las cosas salgan bien es siendo transparentes, Beatriz. Sí, yo sé eso, papá. Pero de verdad así quiso el señor Armando. Quiso invertir en otra empresa porque, pues, tú sabes, así no tiene todos los huevos en la misma canasta. Eso es todo. Bueno, pero quiero que me digas si BAR pertenece a BIM, si hay transferencias entre las dos. ¿Por cuánto son esas transferencias? Vamos, yo necesito saber cuál es esa relación. No, las dos empresas son independientes. De veras. Mira, la gente millonaria, Beatriz, sabe hacer muchos trucos. BAR podría ser una empresa fantasma. Sí, fue lo que yo le dije al señor Armando. Pero él me aseguró que solo era una inversión. Qué gusto verte, querida. De verdad, tanto tiempo. Una amiga que no veía hacía mucho tiempo. Ay, sí, claro. Yo sé que ustedes, los modelos, son muy cariñosos entre sí. Pero yo creo que a Hugo le molestaría eso, Fabio. A ver, Inesita, pero no vamos a hacer un drama de todo esto. Aunque si quieres me puedes seguir a todo lado. Sí, es que yo quiero a Hugo como si fuera un hijo, así que yo espero que tú también lo quieras. Yo no puedo querer a Hugo como un hijo. Yo lo quiero a mi manera. Así que espero que lo entiendas y no te metas más, por favor. Permiso. Ay, Nicolás, apúrate. Ya se me hizo tarde. Oye, ¿tú cómo ves? ¿Me habrá creído mi papá? Pues pon tú que sí, Betty, pero a ver, ¿quién ve el estado financiero de la empresa? Tu papá, ¿no? A ver, entonces tarde que temprano se va a dar cuenta pues de toda la verdad, Betty. Es que ¿en qué momento se te ocurrió ponerlo tan cerquita de nosotros y decirle a tu jefe Armando que le diera trabajo, Betty? Es que él necesita el trabajo y si le digo que se ponga a buscar uno, no lo va a encontrar. Además, tú eres súper inteligente. Yo sé que puedes ocultarles información, así como luego ocultas que no escuchas bien. Sí, Betty, sí, yo veo cómo le hago, a qué le pico, a qué le muevo y lo hago, no te preocupes. Gracias, Nicolito. No, ¿de qué? No, Uy, ahora sí le dio duro, ¿verdad? El hangover. ¿Quiere algo para la resaca? I don't have a hangover. ¿No? Berta, ¿quién tiene acceso a la agenda telefónica de esta empresa? Pues nada más presidencia, seguridad y recursos humanos, señor. Alguien llamó a mi esposa y estoy seguro que fue alguien de aquí. ¿Quién tiene mis datos?
para hacer ese tipo de llamadas, señor. Nada más usted y yo. ¿Qué le pasó? Nothing. I hit my head on the door. Ay, pues qué puertota. Oiga, fíjese, le voy a hablar a la gente de seguridad para que revise los videos para ver si alguien entró. No, wait a minute. Are you crazy? No, nadie tiene que enterarse de absolutamente nada. No quiero que le ponga sobre aviso. Está bien. ¿Ok? Sí. Yo voy a averiguar quién fue. Y después me las va a pagar. Because then I'm gonna rip off his head. I'm gonna tear it off. And then I'm gonna eat it. Está bien, jefecito. ¿Sabe qué? Me voy a ir a mi escritorio. Sí, con permisito. Es que es el colmo, se los juro. Primero me roba a mi marido, después le vacía las cuentas y ahora viene a pedir trabajo aquí, a mi espacio. Ay, mi amor, esa mujer está loca, ni te desgastes. Hola, chicas. Ay, no. ¿Qué tienes, Sofía? Es que la lagartona, la cara de luna, ¿cuál? Pues vino a pedir aquí trabajo de modelo y el señor Hugo sí la contrató, pero solo por molestar a Sofía. Yo tenía unas ganas de depilarle cada pelo de la cabeza, pero estas no me dejaron. Claro, porque violencia genera más violencia. Lo malo es que ahora se va a querer cobrar todo eso que le hiciste. Cuando le lanzaste el insecticida encima, cuando te burlaste de ella en la discoteca, cuando... Oye. A ver, ¿de quién eres amiga tú, Betis, ¿tú no puedes hacer que no la contraten por eso de la nueva política de austeridad? Me gustaría mucho poder ayudarte, Sofi, pero no puedo, ya estoy metiéndome mucho. Apenas intercedí por Aura María. Perdón. ¿Me mandó a llamar? Sí. Y le voy a explicar cómo son las cosas. La situación es antier. Usted me invitó a un bar. ¿Yo? That's right. Porque necesitaba mi apoyo para arreglar su situación en la empresa. Y gracias a mí, usted mantiene su empleo. No. Un segundo. El señor Armando decidió que yo me quedara en esta empresa. Y lo decidió ayer. Además, usted me invitó al bar, ¿no yo? Oh, little girl. Ay. En su historial, tiene varias aventuras indebidas con compañeros laborales. Y sería su palabra contra la mía. No. Eso no es cierto. Y yo no tengo ni una sola amonestación formal en esta empresa. ¿O no? Aquí tiene la primera. ¿Sí? Por el tema con el señor Ricardo Calderón. A ver, cálmese. ¿Quiere un té? No. Yo lo único que quiero es que esa mujer no trabaje en esta empresa. Ella me robó a mi marido, me ha robado la tranquilidad. No hace más que humillarme. Y ahora, no conforme con eso, don Hugo la quiere contratar de modelo para que trabaje en B&M. A ver, ¿cómo que va a trabajar aquí? Él me lo dijo, y me lo dijo así en la cara. Me dijo, la voy a contratar, contratada. Doña Marcela, usted es mujer como yo y yo creo que usted no podría soportar que la amante de su novio trabajara aquí en B&M, así que usted le puede pedir a don Hugo, no. Le puede exigir que no la contrate, ¿verdad? Yo no puedo exigirle nada a Hugo. Va a ser peor porque se va a empeñar más en contratarla. Él nada más la está contratando porque me quiere mortificar, porque le caigo mal, porque me odia, doña Marcela. No digas eso. Hugo no odia a nadie, solo que es un poco temperamental. Mira, yo voy a hablar con él, lo voy a tratar de convencer, pero no le prometo nada, ¿ok? Y usted se va a secar esas lágrimas y se va a tomar el día libre, ¿ok? Eso sí, cuando salga por esa puerta, sale con la cabeza en alto. Que esa mujer y su ex no sepan que usted estuvo llorando por su culpa, ¿ok? En alto, así. Sí, sonriente.
está muy caliente. Ay, Pati, me siento súper apenada contigo por lo que pasó hace un rato. No me digas Pati. Me puedes decir Patricia o Patria, lo mucho. Patricia. No. Yo solo quiero un trabajo honesto. Nada más, Pati. Pati. Pues felicidades, ya lo tienes. Y ahora que ya estás aquí, tú y yo podríamos ser... Friends. Amiguis. ¿Qué? Together's friends, ¿no? Ay, me encanta ser friends. No. Friends. ¿Friends? Ajá. Y yo ya tengo una best friend, se llama Marcela Valencia y es la dueña de la empresa. Así que no puedo, pero podríamos ser aliadas. ¿Y en qué podríamos ser aliadas tú y yo? ¿Que todavía no te ha quedado claro lo terribles que son las del pelotón? Son feas. Muy feas. Por dentro. Y peor, por fuera. Horrendas. A mí me hacían llorar todos los días. No. ¿Por qué? Porque así son malas. ¿Qué te digo? Pero mira, yo soy muy fuerte. Muy. También soy muy strong. Cuando yo estudié en la GUI. ¿La cuál? DUI, la universidad. DUI, claro. GUI. Bueno, da igual. El punto es que yo ahí aprendí un montón de técnicas de empoderamiento. ¿Técnicas de empoderamiento? Sí, intelectual. ¿Y cómo es eso? ¿Tú me lo enseñas? Ay, yo quiero aprender eso. Mira, sí te lo puedo enseñar. Ok, mira, básicamente consiste en que te tienes que defender. Porque las feas ya te tienen en la mira. Y te van a hacer la vida miserable, créemelo. Yo sé. ¿Sabes qué me gusta de todo esto? Que entre las bonitas nos apoyamos. Y como somos súper bonitas, pues nosotras, entre todas, tenemos que ser como un círculo amistoso. ¿Eh? Choca. No. Hugo, creo que tomaste una decisión muy delicada. Te pusiste en el lado de la otra, nada más para hacer enojar a Sofía. Ay, Sofía se puso a darme órdenes, imagínate, a mí. Órdenes a Hugo Lombardi. Bueno, al menos saben dónde ha trabajado la mujer esta Jenny. Porque hoy día cualquiera que se hace una foto y sale en Instagram es modelo. Ustedes querían una modelo barata. No. Bajo los estándares de la empresa. No cualquier cosa, alguien con clase al menos. Bueno, te acepto que esta niña es ordinaria. Corrientita, de pronto da asquito. Pero mira, en su estilo, la niña es divina. Bueno, hasta para eso voy a tener que pedirles permiso a todos para escoger a mis modelos. ¿Por qué eres tan terco? ¿Por qué te quiero tanto? No, darling, no me quieres. Me amas. Con este vestido te vas a parecer a tu tía la cabaretera. ¿Te acuerdas cuando les pegábamos de Está chiquito? aferrado que me lo ponga. Yo ni de loco me lo voy a poner. Ay, sí, por favor, Armando. Cuando Hugo se mete algo en la cabeza, tú sabes muy bien que no hay forma de hacerlo cambiar de opinión. Tú te vas a vestir de drag sí o sí. Así que vete haciendo la idea y vamos buscándote un nombre. A ver, sonríe, coopera, por favor. A ver, tienes cara de Shanika. No, Shanika no. Espera. Desiree. No. Lo tengo. Paquita. ¿Qué pasa? Paquita. ¿Te rompo? No, mi amor, pasa. ¿Qué pasó? Mi hermana, María Lucía, está en la ciudad y Daniel y yo vamos a cenar con ella esta noche. Ah, ¿tu hermana está aquí? ¿Hace mucho que no venía? Ya sé, por eso quiero invitarte para que vengas a comer con nosotros. ¿Cuándo? ¿Hoy? Hoy, claro. Hoy no puedo. Hoy tengo un compromiso. Pues cancélalo. Es el momento perfecto para que limes las perezas con Daniel. Sí, pero no puedo, de verdad. Ya confirmé. Ya confirmó. Ay, ¿de qué es el evento? ¿De qué es el evento? Importante. ¿Importante? Importante. ¿Y qué puede ser más importante que comer con tu prometida y su familia? ¿Qué puede ser más importante? Esto. Pues esto. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.